Hola chicos, en este vídeo vamos a ver el trabajo con biblioteca, el tema 3. Bueno, una vez ya hemos visto cómo se forman las funciones y cómo podemos trabajar un poco con ellas, en este tema vamos a ver pues el trabajo con bibliotecas. En primer lugar, tenemos aquí NumPy. Como ya he ido diciendo en el tema anterior, primero hay que importar la librería como import NumPy as np, por lo tanto cada vez que escribamos np, Python va a entender que nos estamos refiriendo a la biblioteca de NumPy. Vale, ¿cómo crear arrays? Pues, por ejemplo, para crear un array en una dimensión del 1 al 10, de 2 en 2, pues tendríamos que escribir np para referirnos a la biblioteca de NumPy, punto arrange, luego el número inicial, el número final y el paso de tiempo, que sería, bueno, el paso de tiempo, cada cuánto queremos tener un número, que sería como de 2 en 2. Imprimimos lo que hemos creado y aquí lo podemos ver. 1, 3, 5, 7 y 9. Por otro lado, para crear una matriz, por ejemplo, 2 por 3 con valores aleatorios del 1 al 10, pues escribimos np.random, como hemos visto en teoría, .randint. Luego, como queremos que vaya del 1 al 10, pero Python nunca coge el último número, debemos de decir de 1 a 11. El tamaño de la matriz, size igual a 2 por 3, 2,3, y así obtendremos pues, la matriz que podemos ver aquí abajo, aquí, que tiene las dimensiones que hemos especificado y son números que van del 1 al 10 aleatoriamente. Por otro lado, obtener elementos de la segunda fila y primera columna, por ejemplo, para ver cómo referirnos a los elementos de una matriz. Pues escribimos entre corchetes, primero la fila, sería 1 porque, como ya hemos ido diciendo, Python empieza a contar en 0, y al querer la primera columna, pues escribimos 0 aquí, ¿vale? De este modo tenemos, pues esto que vemos aquí, 1, que sería el elemento de la segunda fila y la primera columna, que es 1. Otro ejemplo, pues para calcular la media de los elementos de la columna central, por ejemplo. Pues np.min, el nombre de la variable o de lo que nos queremos referir, que en este caso es matriz 2, 3, porque le hemos llamado así antes, aquí. Y bueno, pues decimos, al escribir entre corchetes en el lugar de la fila 2 puntos, quiere decir que vamos a tomar todas las filas. Luego, todas las filas y la columna 1, que sería la columna central, la segunda. Por lo tanto, va a calcular la media de esa columna central, obteniendo el número que vemos aquí, que es 4. Sería hacer 5 más 3, 8 entre 2, pues 4. Efectivamente lo hace bien. Otro ejemplo, por ejemplo, multiplicar por 2 todos los elementos de un array. Simplemente escribiendo el asterisco, que ya vimos que era para multiplicar, y 2 multiplicará cada elemento de ese array o de ese vector por 2. Vemos aquí el vector original y el vector original multiplicado por 2, que vemos que es 2, 6, 10, etc. Luego, sumar los elementos del array. Pues también podemos emplear la función sum, np.sum, entre paréntesis el vector o el array que queramos sumar, y obtenemos 25, que sería la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Luego, otra cosa útil, pues por ejemplo para resolver sistemas de ecuaciones. Aquí os planteo un sistema. Vamos a ver cómo podríamos resolverlo con Python. Primero definimos o creamos la matriz de coeficientes que le vamos a llamar A, pues sería 4, 3, 5 y menos 6, que vemos que son los coeficientes. Y por otro lado, definimos los términos a la derecha de la igualdad, que en este caso son 18 y 3, como vemos aquí. Entonces, para resolver el sistema, pues sol igual np, porque es de NumPy, esta función, punto linalg.solve a, b. De este modo, nos devuelve que la solución del sistema es x igual a 3 y igual a 2. Aquí utilizo esto, que es np.round. Esto lo que hace es redondear el valor que yo pongo aquí entre paréntesis. En nuestro caso, sol, la variable sol o el vector sol que hemos definido, tiene dos componentes, que es la x y la y. Tomando la x el valor 0, o el primer valor, por eso pongo aquí un 0. Y la y el valor 1, por eso aquí pongo 1. Al escribir round y no poner nada más, simplemente el valor a redondear, Python va a redondear con un decimal. Es decir, aquí vemos 3.0. Sin embargo, si yo aquí escribiera una coma y, no sé, 5, pues en este caso redondearía hasta 5 decimales. ¿Vale? Y bueno, esto es importante porque a veces no queremos tener un número muy largo. Imagínate que trabajamos con el número pi. Pues
Pues a lo mejor queremos solo 5 decimales, un decimal o ninguno. Entonces, pues haciéndolo de esta manera, nos simplifica el resultado. Vale, por otro lado, introducción a pandas. Al igual que con NumPy, lo importamos la librería import pandas as pd. Vamos a comenzar con lectura de datos. Vale. Pues por ejemplo, disponemos de un archivo en formato CSV que contiene datos de presión en superficie mensuales globales. Yo esto, bueno, vosotros también lo tenéis disponible, por lo que tendréis que cambiar el directorio, puesto que se pone de esta manera. En mi caso, yo lo tengo guardado aquí en cursos, Python, frontera, tal. Entonces yo aquí defino mi path, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo quiera leer el archivo, como hemos visto en teoría, utilizando esto que vemos aquí, read /csv, puesto que lo que voy a leer está en formato CSV, paréntesis path más y el nombre de mi archivo. Lo podemos hacer así o podemos poner directamente, entre comillas, todo el directorio, pero a veces cuando queremos leer distintos archivos, pues para no estar escribiendo el path continuamente, poniendo aquí el signo más, Python lo entiende como que es una simple continuación. Vemos aquí, imprimimos el resultado, como tenemos datos de longitud, de latitud, de tiempo y los datos de SLP, de presión en superficie. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo de manipulación de estos datos que hemos cargado. Por ejemplo, para calcular la media, pues ponemos el nombre del archivo que le hemos llamado SLP, entre paréntesis el nombre de la columna o de los datos que en este caso queremos manipular. Yo quiero calcular la media de los datos de SLP, por eso pongo entre comillas SLP, que sería el nombre de la columna que determina todos los datos. Al hacer esto y poner punto .min, pues me calcula la media pues de toda la columna, de todos los valores que yo tengo. Hay muchos ejemplos, así que os invito a que probéis y veréis que es bastante útil. Por otro lado, aquí pues vamos a ver la creación de diccionarios. ¿Vale? Vamos a crear un diccionario desde cero. Imaginad que queremos una tabla donde figure la altura, la edad y el peso de cada niño y niña de una clase de bachiller. Entonces, en primer lugar, vamos a crear estos datos. Creo un vector vacío, una variable vacía, para luego ir rellenándola con mis distintos datos. Utilizamos aquí un bucle que vaya de 0 a 30, ¿vale? Porque la clase en este caso va a ser de 30 alumnos. Entonces creo números aleatorios enteros entre 150 y 200 centímetros. A modo de ejemplo, ¿vale? Porque esto se puede modificar. Y una vez haya creado un número aleatorio entre estos valores, lo añado a mi vector altura, utilizando esto que vemos aquí, np.append, altura, a. Esto lo que hace es que a mi vector altura, sea el que sea, le añade seguidamente mi variable a, que la he creado previamente. Del mismo modo, hacemos lo mismo con la edad y con el peso. En el caso de la edad, en vez de 150 a 200, como podréis imaginar, no es posible, pues pongo 17 y 20 años. Y para el caso del peso, entre 45 y 90 kilos. ¿Vale? Entonces, una vez ejecutemos esto, ya tendremos nuestros valores de altura, edad y peso. 30 valores de cada cosa. Entonces, a continuación vamos a crear el diccionario. Para ello, como hemos visto en teoría, utilizamos esto que vemos aquí, paréntesis y altura en centímetros, dos puntos, tal, mi vector altura. Lo mismo con la edad y con el peso. Por lo tanto, cuando imprimamos el diccionario que hemos creado, veremos esto que hay aquí. El nombre de las columnas, que lo hemos elegido nosotros, esto lo podemos cambiar. Y debajo todos los valores que hemos creado antes, a partir de números aleatorios. Pero bueno, si fueran datos reales, tendríamos unos datos específicos que podríamos insertar aquí de igual modo y trabajar con ellos. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a manipular los datos de la tabla que hemos creado, o del diccionario que hemos creado. Por ejemplo, para obtener solo los datos de aquellos niños mayores de 17 años, pues escribo, por ejemplo, mayores de 17. Mayores de 17 igual a df, que es el nombre de nuestro diccionario, corchete. df, la edad en años, que es como hemos llamado a nuestra columna o nuestros datos, edad años mayor que 17. De este modo, solo voy a seleccionar aquellos datos cuya edad supere los 17 años y obtenemos lo que vemos aquí. Como podéis ver, 19, 19, 18, no hay ningún valor de 17
y pues así podemos trabajar con aquellos alumnos que sean mayores. También podemos añadir otra columna, por ejemplo, la nota media del curso escolar. Pues al igual que antes hemos hecho, creamos nuestro vector nota con la generación de números aleatorios que va a ir de 0 a 11, porque quiero que vayan las notas de 0 a 10. np.append lo voy añadiendo y ya tengo mi vector nota. Para añadirlo, pues escribo df, que era el nombre de mi diccionario, entre corchetes el nombre de, pues cómo le voy a llamar a esta serie de datos que yo le he puesto nota sobre 10 y np, mira, aquí vuelvo a utilizar el comando round para redondear, porque quiero obtener solo dos decimales. Entonces pongo nota, coma, 2 y obtenemos esto que vemos aquí. Nota sobre 10, un 5,90, 7,66. Como podéis ver, solo toma dos decimales. Muy bien. Ahora agrupación y manejo de fecha. Ahora que sabemos cómo crear un diccionario y manipular sus datos, vamos a crear un diccionario que contenga datos de temperatura para un intervalo de tiempo. De este modo vamos a ver cómo se crean arrays con fechas y se le asignan ciertos datos. Vale. Primero, el tiempo. ¿Cómo crear un vector con datos de fecha? Pues se hace de la siguiente forma. Escribo pd, porque es de la biblioteca pandas, dates / range, la fecha de inicio, entre comillas, y la fecha final. Y aquí en frecuencia, pues cada cuánto queremos obtener la fecha. En mi caso he puesto porque quiero fechas diarias. Pero si quisiera datos mensuales, pues aquí pondría así, una M, por ejemplo, y tendría una fecha para cada mes. Voy a poner D. Vale. Y mi dato de temperatura, pues voy a asignarle un número aleatorio de temperatura que vaya de 10 a 30 grados centígrados. Y escribiendo esto que vemos aquí, lo que hace es que me crea tanto números aleatorios como la longitud de mi vector tiempo sea. Es decir, si tengo 30, si tengo 30 fechas, por ejemplo, por decir algo, pues me creará 30 números aleatorios de temperatura y se lo asignará a cada, bueno, para asignarlo lo haremos aquí debajo. Pero haciendo esto de aquí, me crea, pues eso, un valor de temperatura para cada fecha que yo haya creado. Y ahora es cuando se le asigna a cada valor de la fecha una temperatura concreta, utilizando pd.dataframe, fecha, tiempo y temperatura, temp, que es nuestro valor de temperatura. Imprimimos lo que hemos creado y vemos que 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, así sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Y a cada fecha pues le corresponde un valor de temperatura que podemos ver aquí. A ver, quiero añadir que estos son valores reales, puesto que en enero es, bueno, en el caso de aquí en España, en enero no podemos tener 30 grados, por ejemplo. O en diciembre, sí, igual, en diciembre 26 igual es complicado. Pero bueno, es para que veáis cómo se trabaja con la fecha. Solo para remarcar que no son datos reales, vaya. Vale, ahora que ya hemos creado nuestro diccionario de fecha y temperatura, pues, pues veremos cómo podemos agrupar los datos por meses y hacer la media aritmética. Vamos a crear una columna mes. Para eso, df, entre corchetes mes, igual a df fecha, dt.month. Print df. ¿Qué hacemos de este modo? Lo que estamos haciendo es crear una columna con los meses de forma que a cada mes se le asigne un número, siendo el mes de enero 1, febrero será 2 y así hasta que diciembre sea 12, para poder referirnos a cada mes. Ahora, queremos traer los datos de marzo y calcular su media. Pues para ello vamos a utilizar el comando log, que hemos visto en teoría. Para ello, pues, como marzo se corresponde con el mes 3, vamos aquí, pues df, que es nuestro diccionario, punto log, y de aquellos valores de fecha elegimos el mes que es igual a 3. Por lo tanto, los datos de marzo son, y tenemos aquí cuáles son los datos de marzo. Para calcular la media, pues simplemente cogiendo df barra baja marzo, que lo acabamos de crear, o más bien seleccionar, pues df barra baja marzo punto min, calcular la media de todos los datos
de temperatura de marzo. Aquí vemos que el mes siempre es 3, puesto que hemos escogido que sea así, y la media aritmética de los datos de marzo es 20,49. Lo que hemos hecho de esta forma es coger todos estos datos y calcular la media aritmética. A continuación, imaginad que queremos hacer esto pues, para cada mes. Tenemos dos opciones: crear una función con los comandos anteriores, cuyo input o parámetro sea pues el mes del que queremos calcular la media, que sería 1, 2, 3, etc. O utilizar el comando groupby, que también lo hemos visto en teoría. Vamos a ver, puesto que ya sabemos cómo crear una función, os invito a que lo hagáis de este modo, pero vamos a ver cómo se hace con groupby. Pues df barra baja mes igual a df, que era nuestro diccionario, punto groupby, abrimos paréntesis, pd, porque es de la biblioteca pandas, punto grouper, que igual a fecha, porque queremos agruparlo por fecha, con una frecuencia de m, mensual. ¿Vale? El argumento va a ser temperatura y queremos calcular la media. Por lo tanto, bueno, aquí se lo indico que dentro de punto .agg pues añadimos la columna sobre la que queremos realizar una operación concreta. ¿Vale? En este caso la media de la temperatura. Luego el promedio de temperatura mensual es lo que vemos aquí. A esto no hay que hacerle mucho caso, ¿vale? Porque, bueno, pues escoge el último día del mes, pero se refiere a la media mensual de todos los días, es decir, de todo el mes. Luego para enero, ¿qué sería esto? Enero es 20,74. En febrero 21,04. En marzo 20,49. Y así, sucesivamente. Veis cómo con simplemente una línea de comando hemos logrado calcular la media de temperatura de cada mes. Y pues eso sería todo. Eh, Espero que os haya quedado claro y nada, os invito a que llevéis a cabo los ejercicios que se os propone.